Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a responder esta pregunta que me llegó de un seguidor que se repite también mucho entre otras personas. Esta persona me comenta que tuvo una situación de riesgo y que a partir de eso pues le da mucho miedo tener VIH. Y él lo que nos pregunta es si de forma clínica él podría saber si tiene VIH. La parte importante de su pregunta es esta. En la fase de latencia se puede presentar síntomas como fatiga crónica, pérdida de masa muscular, pérdida de peso, diarrea sin razón aparente, incluso la aparición de hongos, como bien podría ser la candidiasis, o es exclusivo de SIDA. También me gustaría saber que aunque el virus esté en fase crónica, puede haber una alteración en exámenes como un hemograma, me refiero a una disminución en mi fórmula leucocitaria. Y esta duda es bien común entre las personas, porque piensan que después de tener un evento de riesgo, si pudieran estar infectados con VIH, los síntomas van a aparecer de forma inmediata y a cualquier situación ya le están asociando VIH. Entonces, para ayudarlos a entender, vamos a utilizar esta tablita en la cual vamos a ver la comparación entre la carga viral y el conteo de CD4 que tiene una persona durante la infección del VIH. En esta parte vamos a ver el conteo de virus y en esta parte la cantidad de meses o la progresión. Es como si fuera una línea del tiempo. En amarillo vamos a ver la fase aguda, que es donde se puede presentar el síndrome retroviral agudo, en el cual vamos a ver una alza importante de la cantidad de virus, que es donde encuentra su pico. En fases iniciales vamos a encontrar una carga de virus muy alta porque el sistema inmune todavía no reacciona y no empieza a detenerlo. Entonces se replica y pues crece mucho. Al mismo tiempo, durante esa fase aguda vamos a encontrar una disminución importante de los CD4, que son las células de defensa. Bajan los CD4 y sube la carga viral. Después de que sucede esa infección aguda, va a disminuir drásticamente la cantidad de virus. Esto en respuesta al aumento en la cantidad de CD4. Entonces lo que pasa aquí es que el sistema inmune reconoce que hay algo externo en nuestro cuerpo que nos está causando daño, envía a más linfocitos para poder disminuir la carga viral y por eso aumentan los CD4 y disminuyen la carga viral. Ahora, hay que recordar que el virus del VIH es un lentivirus. Esto quiere decir que se replica de forma lenta. Por lo tanto, puede pasar muchísimo tiempo para que esta carga viral pueda aumentar. Pasa así estable por mucho tiempo. Esta es la fase de latencia, la verde. Sin embargo, si no tiene tratamiento, el virus va a empezar a afectar el sistema inmune y este conteo de CD4 de poco a poco va a ir decreciendo hasta que se va a ir agotando. Para responder la pregunta de este seguidor que nos dice que si puede haber pérdida de peso, diarreas o algún otro síntoma, la respuesta es que sí, pero no son de importancia clínica, muchas veces ni siquiera los notamos. Porque el deterioro del sistema inmune es de forma gradual, o sea, va poquito en poquito. No es como que hoy te infectas y el otro día ya estás en fase de SIDA, ¿no? Tiene que pasar mucho tiempo. Entonces, la pérdida de masa muscular, la pérdida de peso y todo eso va a ir de forma gradual, de poco a poco. La aparición de las coinfecciones tampoco va a ser de forma inmediata, tiene que pasar mucho tiempo. Tenemos que entender que en nuestro entorno diario estamos respirando hongos, bacterias, parásitos, pero en el sistema inmune de una persona competente, el sistema inmune reacciona, ataca a estos patógenos y evita que se progrese a una enfermedad. Ahora, hay otros microorganismos que ya viven dentro de nuestro cuerpo, pero que nuestro sistema inmune los mantiene a raya y evita que sigan creciendo. Tal es el caso de la cándida. En otros casos, por ejemplo la tuberculosis, mucha gente piensa que si es que estuve cerca de una persona con tuberculosis ya me va a infectar. No, tiene que ser una exposición prolongada y que tu sistema inmune esté afectado. Pero cuando tenemos un sistema inmune ya debilitado, llega por ejemplo tuberculosis, aparece la cándida y estos síntomas se van a presentar de poco a poco hasta que ya evolucionan de una forma tan grave que puede provocarnos ya alguna patología importante. Entonces entramos a la fase de SIDA, que es ya propiamente la enfermedad del VIH. En este periodo va a haber un deterioro completo de los CD4 hasta que llegamos a una fase en la que tenemos menos de 200 células de CD4. Y la carga viral, como ya no hay quien nos esté defendiendo, pues va a aumentar otra vez. Y lamentablemente muchas personas son diagnosticadas en esta fase en la que el sistema inmune está tan debilitado y su carga viral está tan alta que ya no se puede hacer mucho. Y es entonces cuando fallece. Ahora, esta persona nos hablaba sobre una pérdida de más o menos del 5 a 10% de masa muscular. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no todos los casos son iguales y no se van a presentar de la misma manera. ¿De qué va a depender? Pues de las características físicas que tenga la persona. No va a evolucionar igual una persona que es fisicoculturista a una persona que vive con obesidad. Porque mientras tu cuerpo esté más descuidado, tengas más comorbilidades, la progresión va a ser más avanzada o más rápida y el deterioro va a ser más grave. Bueno, esta persona nos comenta que pues él tiene mucho miedo de que tenga VIH porque dice que ha tenido algunos síntomas, que ha perdido peso, que le han aparecido lesiones. Y es aquí bien importante tener en cuenta que no todo es VIH. También menciona las sudoraciones nocturnas.
y algunos otros síntomas. Pero debemos tener en cuenta que hay diferentes situaciones que nos pueden provocar esas molestias. Por ejemplo, si consumes alcohol, el alcohol sube la temperatura, al momento que tú duermes intenta regularla, y ¿de cómo lo va a regular? Pues por medio de la sudoración, por eso vas a amanecer mojado. Si haces ejercicio, a lo mejor te van a doler las articulaciones, te va a doler el músculo. Que no puedas dormir, a lo mejor por la ansiedad de estar pensando que tengo VIH, puedes presentar estos síntomas de dificultad para dormir. Y para poder hacer el diagnóstico de VIH necesitamos tanto el contexto clínico como la prueba de VIH. Y ahora vamos a otra parte importante que él nos menciona. ¿Puedo notar cambios en resultados del laboratorio? En el video de ayer ya les expliqué que se necesita específicamente la prueba de VIH para poder diagnosticarla. Ningún otro laboratorio te va a decir si lo tienes o no. Ahora, en cuanto al hemograma, biometría hemática o como le quieras llamar, debemos tener en cuenta que existen diferentes estirpes celulares. ¿A qué me refiero con estirpes celulares? Pues diferentes tipos. Así como cuando solemos decir que no nos comparemos con alguien porque hay niveles, pues también hay niveles en las células. Una biometría hemática nos va a hacer el conteo total de linfocitos, pero no hace el conteo de los diferentes tipos de linfocitos que existen. Específicamente, los linfocitos que se ven afectados en el VIH son los linfocitos T-CD4. Pero dentro de los linfocitos T tenemos varios tipos, como los helper, que son 2, 9, 17, 1 y muchísimos más. Estos van a recibir su nombre por las estructuras que tienen en su alrededor. Son unas estructuras moleculares que sirven como si fueran el gafet de la célula para poderlo identificar y saber cuál es. Las que se ven afectadas en el VIH expresan el CD4, que es su gafet. Entonces, en una biometría hemática que solamente ve los linfocitos de forma general, puede que veas una afectación o que las veas disminuidas, pero esa disminución puede presentarse en diferentes situaciones también. El conteo normal de linfocitos en una persona normal adulta es de 1000 a 4800 por milímetro cúbico y en porcentajes del 20 al 40%. Puede ver afectado por diferentes infecciones, por ejemplo, si te da una diarrea puede que bajen los linfocitos, si te da una gripe también te pueden bajar los linfocitos, porque son células que se van a gastar dentro de la batalla que va a tener el sistema inmune contra cualquier antígeno o contra cualquier patógeno más bien. Entonces, no porque veas tus linfocitos bajos quiere decir que tienes VIH. Esta persona nos dice que ya se hizo laboratorios, pero que sigue preocupado. Y nos dice que ya se ha hecho muchos laboratorios, pero nunca se ha hecho una prueba de VIH. Porque en sus palabras dice que le da mucho miedo realizársela. Es que todavía existe ese tabú en la población de que no queremos hacernos pruebas de VIH porque tan solo las palabras prueba VIH ya nos causan miedo. Y el problema es que van con un médico, van con otro, se andan haciendo miles de laboratorios, pero nunca una prueba de VIH. La clínica, es decir, los signos y los síntomas que vamos a ver en el paciente nos van a servir para poder determinar en qué estadio o en qué fase se encuentra nuestro paciente. Sin embargo, el diagnóstico definitivo solamente se puede hacer con la prueba específica de VIH. Ni en la química sanguínea, ni en la biometría hemática, ni en el examen general de orina te va a salir si tienes VIH o no. Perder peso, sudar en las noches, tener insomnio, que te duelen las articulaciones, tampoco te va a decir si tienes VIH o no. Lo único que te va a ayudar a saberlo es la prueba de VIH. Así que, gente, hay que formarnos este hábito de que cada 6 meses, si tenemos una vida sexual activa, sabemos que no utilizamos protección o que tenemos situaciones de riesgo, hay que hacernosla cada 6 meses para poderlo diagnosticar a tiempo y podernos dar cuenta. La cosa es tan sencilla como acudir a un centro de salud, a un Capacits, a tu unidad médica, para que te puedan atender, te hagan una prueba y con un piquete te puedan decir si tienes VIH o no. Dejen de castigarse de esa forma, de vivir con ansiedad, de vivir con miedo porque tuvieron una situación de riesgo, pero no animarse a hacerse una prueba de VIH. Muchas veces este deterioro que mencionan los pacientes, como por ejemplo esta persona, tiene que ver más con la ansiedad que por propiamente tener VIH. Entonces hay que tomar conciencia de nuestra propia salud, formarnos el hábito y perder el miedo para hacernos pruebas de VIH. Ya les he dicho en muchas ocasiones que mientras más pronto se diagnostique, el mejor el pronóstico y podemos tratarlo a tiempo y evitar que progrese ahora sí la enfermedad de SIDA. Así que amigos, quiéranse un poquito más y pierdan el miedo a realizarse pruebas.